Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Democracia y Elecciones, en el cual tenemos diferentes charlas sobre la democracia, las elecciones en México y en general en el mundo. El día de hoy tenemos como invitado a Mark Freeman. Mark, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Arturo. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Mark. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Antes que nada, me gustaría presentarles quién es Mark Freeman. Es el fundador y director ejecutivo del Instituto para las Transiciones Integrales. Ahorita nos va a platicar qué hace el IFIT, pero les adelanto, es una organización no gubernamental que es innovadora en la consolidación de la paz a nivel mundial. Mark en particular es licenciado en Artes por la Universidad McGill, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa y máster en Derecho por la Facultad de Derecho de Columbia. Es también miembro del Instituto de Estudios Avanzados de París, del Panel Internacional de Expertos de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas y asesor del Fondo de Estrategia Internacional Schmidt Futures. Espero haberlo dicho bien, Mark. Bueno, primero, bienvenido porque además vienes aterrizando de Europa, entonces a lo mejor hay un pequeño jet lag, pero qué bueno que estás aquí, nos da mucho gusto recibirte en el laboratorio electoral y particularmente en democracia y elecciones. Nos gustaría un poco que nos platiques del IFIT, del Instituto para las Transiciones Integrales. ¿Qué hace? ¿Dónde nació? ¿Eres el fundador? ¿Por qué lo creaste? Platícanos un poco su historia. Con gusto y gracias de nuevo por la invitación, Arturo. El IFIT es, digamos, un tanque, un think tank, pero también un centro de acción a nivel global. Y tiene que ver, el núcleo del trabajo tiene que ver con dos temas centrales. Uno es la negociación y el diálogo, y el otro es la transición, sea la transición a una democracia o una transición post-conflicto. ¿Por qué esos temas? Porque a nuestro juicio los temas de negociación y transición es decir, muchas sociedades deben y van a pasar por distintas fases, capítulos en su vida de negociación y transición. Y son temas muy macro y nuestra aproximación a estos temas pasa por metodologías muy técnicas, porque una negociación, una transición en una democracia, ahí entran muchos temas muy complejos, temas jurídicos, temas sociales, temas de seguridad. Y para montar políticas públicas bien fundadas en experiencias comparadas, en la mejor que nos ofrece el conocimiento global, es importante tener centros que incluyen equipos integrales. Y por eso el nombre del instituto, el IFIT, es Instituto para las Transiciones Integrales, porque creemos que es solo a través de metodologías pluridisciplinarias con expertos que vienen de distintos mundos, tanto académicos como de países, que podemos aportar soluciones útiles en contextos de negociación y de transición. Entonces, eso de manera general. ¿Hace cuánto se creó el IFIT? Se lo creó hace 12 años, en el momento de la primavera árabe, que fue la última región realmente del mundo que estaba pasando por una vaga de transición. Creo que sobre todo hoy en día y en este tiempo es importante que haya estos centros de estudio y análisis. Nosotros lo hacemos aquí en México en cuanto a las elecciones y la democracia, porque pareciera que la democracia está cambiando, está evolucionando. Hoy en día yo soy un convencido, no sé tú qué pienses, que no podemos entender la democracia como la entendíamos hace 20 o 30 años, estas elecciones con ciertos estándares. Hoy en día vemos muchos fenómenos en el mundo, lo estamos viendo en México, ahorita vamos a platicar, lo estamos viendo en Estados Unidos, pero lo hemos visto en Europa,
lo hemos visto en varios países de Sudamérica, lo hemos visto en la primavera árabe, y creo que la democracia está también cambiando y la tenemos que entender diferente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo ves todo esto que está pasando en el mundo? Estaría muy de acuerdo contigo, Arturo, y creo que es un momento actualmente que necesita de mucha innovación. La receta democrática, por un lado, está debilitándose, pero también esto ofrece a nuestro juicio no solamente la necesidad, sino también la oportunidad de innovar más, porque esta receta liberal constitucional en el cual creemos no ofrece soluciones a todos los problemas, también tiene defectos. Entonces no es que sea una receta perfecta, pero siendo bajo tanta presión a nivel global y regional, como acaba de decir, nos parece oportuno pensar en nuevas ideas, innovaciones dentro de lo que son los valores democráticos. Aquí en el laboratorio lo hemos discutido mucho durante los últimos meses y decimos renovarse o morir. Si no entendemos los cambios que están pasando, las transiciones que están ocurriendo, creo que nos vamos a quedar totalmente obsoletos y vamos a ir muriendo como organizaciones. A propósito de eso, ustedes sacaron un documento, unas directrices que identificó el IFIT para garantizar la integridad en el nombramiento de jueces y juezas. Un documento que ya lo pondremos está en nuestras redes sociales, lo compartiremos, pero lo leímos con mucho cuidado, muy interesante porque recoge muchos estándares internacionales, lo hizo un panel de expertos y creo que hoy en día en México, ante el contexto que estamos viviendo de estas elecciones judiciales, yo digo, son inéditas en México porque es la primera vez que lo hacemos, pero inéditas en el mundo. Ningún país se ha aventado el tiro que nos estamos aventando en México de elegir a todos los jueces y ya hemos visto que no es tan fácil. Pero me gustaría que en inicio me hables un poco de estos criterios o estas directrices que han identificado ustedes y que es uno de sus trabajos esenciales y que tiene impacto desde luego aquí en México. Con mucho gusto. Pues sobre todo se trata en una democracia del poder judicial. Por un lado, que hace parte, lógicamente, de esta receta democrática mínima de que haya separación de poderes. El rol del poder judicial en la democracia necesita cumplir ciertos roles estructurales para que esta democracia mínimamente cumple con lo que serían estándares o valores constitucionales. Pero nuestro enfoque en estas directrices tiene que ver con una instancia muy específica dentro de lo que es el Poder Judicial, que es últimas instancias, una Corte Suprema, etc., dentro de un Poder Judicial. En México le llamamos los órganos de última instancia, que para efectos de México son la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior del Tribunal Electoral y ahora este llamado Tribunal de Disciplina, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hemos detectado como una lacuna en el mundo fue unos mínimos, unas directrices mínimas, no máximas. Estamos hablando de un suelo, no de un techo, frente al rol muy específico, muy distinto de estas últimas instancias dentro del Poder Judicial. Es decir, hay unas características de la última instancia que necesitan también de una cierta expresión en forma de directrices. Y hemos estudiado la totalidad de las prácticas en cuanto a la selección y nombramiento de los jueces de última instancia a través del mundo. Y hemos intentado, a través de un trabajo de 3 años, poner en papel lo que surgen como mínimos en cuanto a criterios y procedimientos frente a la selección y nombramiento de ese nivel tan específico, tan importante que es la última instancia dentro de un poder judicial. Las tengo aquí justamente, se llaman directrices globales
Constitution Hill para el nombramiento de magistrados de última instancia. Y justamente lo dividen, digamos, para efectos en la primera sección es sobre las funciones y características estructurales de los tribunales de últimas instancias. ¿Con qué funciones y qué características tienen que tener estos órganos? Los criterios para el nombramiento de magistrados de tribunales de última instancia, el procedimiento para el nombramiento y, bueno, las condiciones de servicio e inamovilidad en estos órganos jurisdiccionales, que además son bastante importantes porque yo siento que además se va a empezar a abrir un debate, ¿no? Creo que lo que está pasando en México, que me gustaría ahorita escuchar tu visión de las elecciones judiciales en México y el proceso que estamos llevando a cabo, pero en términos de tamaño de país, de relevancia, lo que pasa en México puede tener repercusiones en el mundo y se va a abrir debate. Ya hemos escuchado, al menos en América Latina, varios países que dicen, bueno, a lo mejor no es tan mala idea elegir a los jueces por voto popular, El Salvador, Venezuela, Colombia, que ya lo han puesto sobre la mesa. Entonces, creo que este tipo de análisis, este tipo de documentos es sumamente importante, porque además, yo siempre lo he dicho, hay muchos esquemas diferentes para nombrar a jueces, a los órganos de última instancia. Estados Unidos tiene el suyo, cada país tiene uno distinto y nunca hay 100% conformidad con la designación. Pero bueno, ahí es la importancia de estos estándares mínimos. Y aquí, para aterrizarlo un poco a México y a la reforma judicial, ¿cómo ves lo que se está haciendo en México? ¿Qué desafíos implica? ¿Qué retos implica? Y en general, ¿cuál es tu impresión de lo que está pasando en México en ese sentido? La verdad es que no pretendo ser experto en esto, pero sí lo que decías antes es cierto. No encontramos, sobre todo haber hecho este estudio global durante 3 años, no encontramos un precedente por esta elección de la totalidad de los jueces hasta las máximas instancias. Entonces, igual es difícil comentar basado en pruebas y experiencias porque no hay. Entonces, lo que espero, pero quisiera quizás compartir un par de ideas clave, mínimas, que vienen, que surgen, que están expresadas aquí, que pueden tener pertinencia para México y sobre todo en los criterios que hemos detectado, de nuevo, como mínimos en cuanto a esta última instancia. Un ejemplo. Después de esos 3 años, detectamos que un criterio individual muy importante, que es muy particular, muy específico a la última instancia, es que los jueces, cada uno en una última instancia, tiene un criterios de carácter, tipo compostura. ¿Por qué compostura? Porque la última instancia debe jugar ese rol en una democracia de control. Va a estar bajo mucha presión de los otros poderes, ejecutivos, legislativos, va a tener presión también mediática. Entonces, es un criterio muy específico de este nivel. Por ejemplo, digamos que la última instancia dentro del Poder Judicial tiene un rol. Hay unas expectativas también de liderazgo normativo, última palabra, ¿cierto? Dentro del Poder Judicial. Va marcando la pauta. Exacta. Entonces, tener un rol. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también es clave en una última instancia que hay personas que pueden ocupar puestos de juez en una última instancia que tienen ese tipo de características. Porque un juez o un magistrado, que por supuesto tiene un rol importante en un nivel más municipal o no sé qué, dentro del Poder Judicial, no está dando, no tiene la misma, no va a sufrir las mismas exigencias y presiones que una última instancia, no va a tener que dar liderazgo normativo. Por lo tanto, son ejemplos y hay muchos más. Pero están ahí en las directrices. Es decir, criterios individuales y también criterios colectivos mínimos que para ese nivel
del Poder Judicial nos parece clave. Y eso fue un poco los mínimos que detectamos. Claro, lo que mencionas es importante y creo que debe ser parte del debate. A veces nos centramos mucho en definir si quienes llegan a estos órganos de última instancia tienen los conocimientos o no. Me parece que es claro que deben de tener los conocimientos, por algo están aspirando a ese cargo. Pero se necesitan muchas otras características que tienen que ver más con el carácter, con la compostura, con la experiencia, con la madurez. ¿Por qué? Porque ya no nada más es tener la pericia como abogado, como operador jurídico, sino además tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones, ver el alcance de las mismas, las presiones políticas, muchas cosas que vemos, porque además en este nuevo entendimiento democrático, algo que antes pasaba menos, o que además a lo mejor nos damos cuenta menos, pues los nuevos liderazgos en los gobiernos presionan más a las cortes, ¿no? Y lo hacen abiertamente y públicamente, y pues son parte de las cosas que tienen que entender quienes juzgan, que van a ser parte de ese escrutinio mediático y público al cual pues, no siempre están acostumbrados y tienen que tener esta fuerza, le llamamos talante en México, para poder enfrentar esas acciones, ¿no? No, así es. Y no olvidemos que es un colectivo. Es decir, la última instancia no es un juez que está ahí en una mesa. Hay un plenario, hay varios, ¿no? Y es un cuerpo, es un equipo. Entonces, en la medida en que diferenciado en las directrices entre criterios mínimos individuales, tanto criterios de carácter, como acabo de mencionar, como criterios de mérito, los puntos básicos, es decir, tener cierto nivel, porque no es cualquier instancia, es la máxima. Entonces, las exigencias deben en principio ser mayores en cuanto al mérito que uno cumpla mínimamente para estar en la última instancia. Pero colectivo, menciono también la importancia de criterios colectivos, porque la última instancia en cierta medida es también la cara de todo el sistema judicial ante la población, ante todo el sistema, ¿no? La ciudadanía. Y por lo tanto, hay también criterios colectivos que son importantes y por ser un equipo, por ejemplo, por ser un equipo. Una última instancia idealmente tiene personas con diversidad en puntos de vista, tiene diferencias, tienen como carácter un tipo de espíritu un poco más de colaboración. Uno no puede tener personas que están ahí en ese nivel, que no tienen como un espíritu un poco distinto. Entonces, hay muchos criterios que no se aplican al resto del Poder Judicial. Esta instancia es la última palabra. Y entonces, tanto simbólicamente su cara, tanto sus ideas, las normas expresadas son definitivas. Y entonces, que funcione bien al interno, que tiene esta compostura colectiva bajo las presiones, es el mínimo dentro de una democracia y toda la presión está concentrada en este nivel. La verdad es que lo que dices cae como anillo al dedo a nuestro país, porque además justo algo que tenemos que reflexionar es la colegialidad, el manejo de la colegialidad. En los últimos años hemos visto en nuestros dos órganos terminales que funcionan actualmente, la Sala Superior del Tribunal como la Suprema Corte, estas divisiones, estos manejos a veces no tan adecuados de la colegialidad, conducciones por parte de quienes los integran, los pleitos evidentes, las divisiones claras, los enfrentamientos. De hecho, terminan las sesiones que son públicas en México y de lo que se habla es qué tanto se pelearon entre ellos, qué tan agresivos fueron. Y creo que esto es algo que también hay que tomar en cuenta, porque una dinámica colegiada en la que pues, es normal tener divergencias, tener puntos de vista diferentes, por eso hay colegialidad, pero en el que se privilegie el acuerdo, la institucionalidad, no siempre es algo en lo que te estás fijando al momento de nombrarlos. Yo te preguntaría nada más un poco, ¿cuáles crees que, o sea, si tú tuvieras que recomendar el proceso idóneo para nombrar jueces de última instancia,
¿qué crees que tenga que tener en su diseño? A lo mejor no así con todas las características, pero ¿qué elementos debemos de considerar? Pues yo diría que aquí hay cierta flexibilidad en cuanto a los detalles de los procedimientos. Lo hemos visto igual en casos de países que tienen un poder judicial imparcial, independiente. Los procedimientos para llegar a ese tipo de corte independiente, imparcial, de última instancia, el camino puede variar un poquito, pero en todos los casos que hemos detectado, hay muchas exigencias procedimentales para lograr una última instancia de los mejores que tiene un país en cuanto a jueces. Y entonces, sobre todo se trata de pasar por que sea entrevistas muy serias, que se pasa por como asegurar, cumplir con mínimos, por exámenes, que se hace como diligencias para asegurar ningún conflicto de interés. Hay toda una serie de opciones, pero digamos, el objetivo es que la selección reduce o elimine cualquier duda fundamental en la profesión de los abogados, en la sociedad, etcétera, sobre la capacidad, la excelencia, mejor dicho, y la imparcialidad de esta última instancia. Pero insisto en que no se trata únicamente, la última instancia no se trata de un cuerpo que va a jugar un rol técnico en la sociedad. Estas presiones que estamos platicando, que va a subir estructuralmente. No hay un país en el cual la última instancia no debe poder diferenciarse de los demás poderes. Debe ser un poder diferenciado. Es un control, digamos, fundamental en una democracia constitucional. Y por lo tanto, que todos tengan la confianza en esa última instancia es absolutamente esencial para la confianza finalmente en la democracia. Finalmente, ya para terminar, Mark, te voy a hacer, en México le llamamos la pregunta del millón, es decir, una pregunta bastante difícil. Aquí, justo parte de la reforma de lo que se hablaba era cómo democratizar al Poder Judicial. Como tú lo decías ahorita, siempre el Poder Judicial, específicamente en última instancia, se ha visto como este mecanismo de control del poder, que pone límites, que revisa, que defiende la Constitución, que defiende el Estado constitucional de derecho, pero en estos nuevos tiempos parece que un poco la exigencia es que el Poder Judicial sea más democrático. ¿Qué podemos entender porque el Poder Judicial sea más democrático? Aquí lo entendieron como que vayan a elecciones populares y demás. Yo no estoy seguro que eso sea la democracia en el Poder Judicial, pero en este mismo, o sea, ante estos nuevos retos que tiene la democracia, ¿cómo se podría atajar el reto de que el Poder Judicial sea más democrático? ¿Qué es lo que ves? Digamos, a nuestro juicio, y según el estudio de 3 años detrás de esos principios, existen en la democracia ciertas tensiones, y son las tensiones que son, digamos, la muestra de la calidad de la democracia. Es decir, que existen tensiones, existen tensiones horizontales. Precisamente la idea de separación de poderes es una tensión en la democracia. Puede bloquear o producir dilatorias en producir políticas públicas. Pero el concepto detrás es que esas luchas horizontales entre poderes es la democracia. Entonces, cuanto menos tensión, cuanto menos luchas pacíficas, institucionales, cuanto menos hay esto, en principio, hasta cierto punto, cuanto menos democracia.
esas tensiones, esas luchas institucionales son de la esencia de la democracia. Entonces, en la medida en que este poder judicial, que realmente, insisto, según el estudio, debe ser un poder muy diferenciado del poder legislativo y del poder ejecutivo, realmente debe ser distinto en muchos sentidos de los demás poderes, cuanto más está en tensión con los demás poderes, cuánto más democracia habrá en principio. Entonces, según como uno entiende la democracia, si debe ser un mecanismo que es súper eficaz, ¿no? Que produce política pública, alguien toma una decisión y ya el siguiente día lo que quiere el pueblo está ya en marcha, o si la democracia, en cambio, pasa por esas tensiones, esas luchas institucionales, esos controles horizontales y, por supuesto, verticales, desde la población, etcétera, etcétera. Eso yo creo, según este estudio, es el tipo de democracia que coincide con esos mínimos que hemos intentado expresar de la mejor manera del nombramiento de las jueces de última instancia. Entonces, democracia es pues ustedes son expertos en esto, pero hay que subir un cierto nivel de ineficacia como parte de una democracia que merece el nombre. Creo que hay mucho que reflexionar sobre este tema. La verdad es que es un tema que apenas se va construyendo. Ya para terminar, Mark, ¿qué podemos esperar del IFIT en los próximos años, en los próximos proyectos? No, gracias por la pregunta. Entonces, el IFIT, pues ya estamos trabajando en 15 países. Tenemos 350 expertos a través del mundo y tenemos la suerte de tener muchos donantes diversos que nos apoyan, que nos dan la posibilidad de hacer el trabajo de manera independiente e imparcial. Queremos, sobre todo, en esta nueva fase de la historia, este nuevo capítulo, que es muy complejo hablar esta semana, todo lo que está pasando en México y con la administración Trump, etcétera, pero creemos mucho en esta necesidad y oportunidad de crear innovaciones para la paz, innovaciones para la democracia. Es la tarea que nos hacemos y en la cual creemos innovar, seguir innovando. Me da mucho gusto ver que estamos en una línea de innovar, de revolucionar, de reinventarnos. Mark, te agradezco. Repensar también. Repensar, desde luego, repensar. Necesitamos estos procesos. Y la verdad es que para todo eso es necesario que haya procesos de reflexión y de análisis. A veces nada más queremos como implementar las cosas y no nos hemos detenido. Digo, también tienen que ser procesos que acaben en algo, pero que sí haya estos espacios para ver las diferentes aristas, para reflexionar, para pensar, y después ya poder sacar cosas concretas. Mark, la verdad es que me da mucho gusto platicar contigo. Muy interesante lo que hace el IFIT, Instituto para las Transiciones Integrales. Y bueno, pues qué bueno que estás en México con nosotros. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Arturo. Un placer. Igualmente. Bueno, pues ya saben, esto es Democracia y Elecciones. Nos encuentran en todas las redes sociales del Laboratorio Electoral. En X estamos como Elecciones y Más. En el resto de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, estamos como Laboratorio Electoral. Y al IFIT lo encuentran como Institute for Integrated Transitions, IFIT, en LinkedIn. Estaremos posteando en nuestras redes sociales tanto el estudio del IFIT como sus redes sociales para que también lo sigan. Es un trabajo muy interesante el que hacen. Muchísimas gracias.